Se suponía que sería una celebración, no una zona de guerra. Acababa de dejar la última caja de pizza de pepperoni en la mesa, el olor a queso derretido y ajo se mezclaba con el tenue aroma a limpiador de limón. Celia reía en la cocina, con el brazo sobre el hombro de su hermana Nora, mientras las dos compartían una copa de vino. Mateo corría por la sala con sus calcetines de Spider-Man, agarrando su trofeo de Lego como si fuera de diamantes. Leila estaba montando su exhibición de robótica junto al televisor, hablando orgullosa de su proyecto con sus primos como una pequeña profesora. Quedó en segundo lugar en la competencia regional de robótica entre 30 escuelas. Apenas podía contener el orgullo que sentía. Este era su día. ¿Su día? Nuestro día. La casa bullía de conversaciones, disparos de cámaras, tintineo de vasos, alguna que otra carcajada. Luego todo se detuvo. Todo ese calor se desvaneció. Nora estaba junto a la ponchera un segundo. Al siguiente, caminaba hacia mí con los hombros tensos y una expresión que solo había visto una vez en la despedida de soltera de Celia, cuando alguien mencionó a Rex. Su voz cortó la charla como una cuchilla. Ni siquiera eres un padre de verdad. Solo los adoptaste. La sala se congeló. El tintineo cesó. El zumbido se apagó. Antes de que pudiera parpadear, su mano me tocó la cara. Un golpe seco y abierto con la palma de la mano. Cayó con un crujido espantoso, no solo contra la piel, sino contra todo lo que habíamos construido. Mi cabeza se inclinó ligeramente por el impacto y por un instante, solo pude oír el zumbido en los oídos. Pero eso no fue lo peor. No, el verdadero daño vino del silencio que siguió. Layla se quedó paralizada a mitad de la explicación del mecanismo de agarre de su mano robótica. Sus labios entreabiertos, sus ojos marrones abiertos de par en par con algo peor que miedo, incredulidad. Mateo dejó caer su trofeo. Golpeó el suelo de madera con un ruido sordo. Celia abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Su copa de vino temblaba entre sus dedos. Clara, la madre de Celia, estaba de pie con las manos a punto de aplaudir y luego las bajó lentamente. Lionel, su padre, la miró fijamente como si su propia hija le hubiera dado una bofetada. El aire estaba cargado con el peso de algo irreversible. Me toqué la mejilla, no por dolor, sino por reconocimiento. Ardía, sí, pero no tanto como la mirada de Layla, como si el mundo se hubiera roto bajo sus pies. Me giré lentamente para mirar a Nora. No grité. No di un paso adelante. Sonreí. Una sonrisa tranquila y escalofriante. Ya que lo mencionaste, mi voz sonó firme y mesurada. Pero en mi interior, algo antiguo se quebró. Parpadeó, sorprendida por mi falta de represalia. Esperaba una escena. Quería una reacción que validara su arrebato. Pero no iba a darle esa satisfacción. Mi sonrisa se hizo más pequeña pero más profunda, como la de un hombre que acaba de abrir la puerta a una sala llena de respuestas. La gente se removió incómoda. Celia finalmente dejó su vaso y dio un paso adelante, susurrando mi nombre como si no supiera si apartarme o quedarse a mi lado. Pero no la miré. Todavía no. Mantuve la mirada fija en Nora, y pude ver el atisbo de duda que se avecinaba. Había llegado con todas sus fuerzas, pero ahora se daba cuenta de que quizá había disparado el primer tiro en una guerra que no podía ganar. Miré a los niños. Mateo había recogido su trofeo, pero ahora lo sostenía como si fuera algo frágil, algo que pudiera volver a romperse. Leila me miró a los ojos. Ese fue el momento en que me afiancé. No dejaría que el recuerdo de aquella noche terminara en vergüenza. No dejaría que cargara con esa imagen de su padre, sí, de su padre, recibiendo una bofetada delante de su familia y encogiéndose ante ella. No, esto no iba a terminar con silencio y miradas incómodas. Si Nora quería la verdad, se la diría a ella y a todos los demás en esta sala. Me giré hacia el televisor y cogí el mando. ¿Por qué no nos sentamos?, pregunté, lo suficientemente alto para que todos nos oyeran. Algunos intercambiaron miradas. Parece que hay una conversación que hemos estado evitando durante demasiado tiempo. Mi voz seguía siendo tranquila, pero tenía una gravedad que hacía que la gente obedeciera. No necesitaba gritar. La verdad no necesita megáfono. La postura de Nora se tensó.
No vas a convertir esto en algo de lástima, empezó. Pero la interrumpí con una mirada. Solo una mirada cortante. Siempre había sido el callado en las reuniones familiares, el ayudante, el que recogía los platos y hacía los recados. El padre adoptivo. El blanco fácil. Pero no hoy. Leila se puso a mi lado, dudando un instante antes de tomarme la mano. Se me hizo un nudo en la garganta. Mateo estaba a mi otro lado, y cuando bajé la vista, me hizo una leve reverencia. Eso fue todo el permiso que necesitaba. Celia por fin recuperó la voz. Nora, ¿qué demonios te pasa?, preguntó con los ojos húmedos y temblorosos. Pero su hermana no respondió. Ya se refugiaba en esa falsa confianza, en esa cruel arrogancia que llevaba como armadura. No me importó. Había pasado demasiado tiempo dejándola pasar desapercibida con su agresividad pasiva y su fingida preocupación. Si quería exponerme, debería haber recordado que la luz expone a todos. Sobre todo a las serpientes. Mis ojos recorrieron la habitación, encontrando cada rostro. Esta es la última vez que alguien les pregunta quién soy a estos chicos, dije en voz baja, pero con firmeza en mi tono. ¿Quieren hablar de sangre? Hablemos de sacrificio. Hablemos de la elección. Hablemos de quién se presenta. Porque la paternidad no está en el ADN. Está en los detalles. El silencio que siguió ya no era incómodo. Era de asombro. Estaba cambiando. Vi el momento en que Clara bajó la cabeza y Lionel parpadeó un poco más despacio, como si los hubieran despertado de un sueño del que no se habían dado cuenta. ¿Y yo? Me irguí más alto que en años, con la huella de la mano aún caliente en la mejilla. Y mis hijos a mi lado son como prueba de que el amor verdadero, no necesita cromosomas iguales. Solo presencia. Solo decisión. Solo coraje. Y tuve las tres. Recuerdo la sala de espera del hospital con más intensidad que el día de nuestra boda. La luz estéril del techo, el zumbido de la máquina expendedora en la esquina, las conversaciones silenciosas tras las cortinas corridas. Celia estaba sentada a mi lado, con las rodillas apoyadas en la silla y los dedos enroscados alrededor del dobladillo de su sudadera como si intentara desaparecer dentro. Tenía los ojos secos. Los míos no. Esa fue nuestra tercera derrota. La tercera vez que elegimos nombres que nunca pudimos usar. La tercera vez me susurró, quizás no estoy destinada a ser madre. Y la tercera vez le dije, estamos destinados a ser padres. Solo que quizás no de esta manera. Después de eso, dejamos de perseguir la biología. Se acabaron las citas. Se acabaron las inyecciones que la enfermaban. Se acabaron los calendarios marcados con estrellas de esperanza. El dolor nunca abandonó la casa, simplemente se mudó a una habitación más tranquila. Pero empezamos a hablar de otras maneras de llenar el silencio. Ni siquiera recuerdo quién mencionó primero la adopción. Quizás fui yo. Solo sé que una tarde, Celia llegó a casa con una carpeta amarilla y gruesa, con dos fotos sujetadas con clips de dos niños de pelo oscuro y mirada seria, tomadas frente a una pared pálida. Leila y Mateo. Hermanos. Del Paso. La descripción decía pareja unida, como si el amor pudiera archivarse en una casilla. Me puso la carpeta en el regazo y dijo, estos dos. No sé. Había algo en ellos. En cuanto los miré a la cara, algo cambió. No sentí ningún rayo. No oí ángeles. Solo sentí. Anclado. Como si estuviera mirando la foto de alguien a quien aún no conocía, pero que ya extrañaba. El proceso fue largo, agotador y lleno de preguntas que te hacían sentir más sospechoso que futuro padre. Verificación de antecedentes. Visitas a domicilio. Declaración financiera. No nos quejamos. Dijimos que sí a todo. Entrevistas. Talleres. Sesiones de terapia. Todo. La primera vez que los visitamos, Leila no dijo ni una palabra. Mateo se escondió detrás de ella, aferrándose al dobladillo de su camisa como una sombra. Recuerdo estar sentado en el sofá demasiado pequeño del cuarto de juegos, viendo a Celia leerles un libro sobre un perro que perdió la cola y fue a buscarla, y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración.
Al verla hablarles con dulzura, sonreír en su silencio, asentir incluso cuando no respondían, vi una parte de ella que no había visto desde antes de que las visitas al hospital la destrozaran. Al cerrar el libro, Leila extendió la mano y le tocó la muñeca. Eso fue todo. Ese instante. Y esa noche, Celia lloró durante horas. No porque estuviera triste, sino porque por fin podía volver a imaginar un futuro. Uno que no dependiera de la biología ni de la ascendencia. Uno que parecía estar sanando. Los trajimos a casa en marzo. Mateo tenía 4 años. Leila acababa de cumplir 6 años. Las primeras noches fueron imposibles. No durmieron. No comían mucho. No hablaban a menos que les dirigieran la palabra. Pero aprendimos rápido. A Leila le gustaban las tostadas sin los bordes. Mateo odiaba las etiquetas y las camisetas. A ambos les encantaban los dinosaurios, sobre todo los que tenían nombres largos. Manteníamos rutinas estrictas, voces suaves y mucha paciencia. Celia dejó lamparillas en cada habitación. Les leía todas las noches, incluso cuando no querían sentarse cerca. Y entonces, un día, 6 meses después, Leila me llamó papá. Estábamos en el estacionamiento de Target. Estaba lloviendo. Dejó caer su osito de peluche en un charco y empezó a llorar. Lo recogí, lo limpié con mi chaqueta, y ella me miró con lágrimas aún en las pestañas y dijo, «Gracias, papá». Así sin más. Sin anuncio. Sin ceremonia. Solo la palabra que reactivó cada nervio de mi cuerpo. Ni siquiera llegué a la tienda. Me senté en el asiento delantero y lloré hasta que me temblaron las manos. En ese momento dejé de pensar en mí como alguien que intervino. No me había metido en nada. Había construido algo. Había ganado algo. Estos niños no eran extensiones del legado de nadie, eran míos. No porque yo los reclamara, sino porque ellos me reclamaban. Porque el amor verdadero, no es genético, se practica. Y lo practicaba a diario. Pero no todos lo veían así. Desde el principio, Nora tenía una forma de dejar que su lengua se envolviera en veneno y aún así fingía sorpresa cuando le picaba. Hacía chistes que no eran chistes. Supongo que la adopción está de moda ahora. Seguro que tus genes habrían hecho que tus hijos fueran de honor. Una vez le preguntó a Leila si le gustaba que la adoptaran como si fuera una novedad, un experimento científico, un horror educado. Dijo cosas como, es diferente cuando no son tuyos, y luego se rió como si fuera inofensivo. Celia siempre le restaba importancia. Es solo Nora, decía. No lo decía en serio. Pero yo sabía que no era así. Vi cómo Leila se tensaba cuando Nora entraba. Vi cómo Mateo no me soltaba la mano en las reuniones familiares. Nunca quise ser el tipo que sacaba a sus hijos de una familia, pero empecé a sentir que tenía que protegerlos de una. Le dije a Celia más de una vez que las palabras de Nora no solo eran torpes, sino crueles. Hablaré con ella, siempre lo prometía. Pero nunca lo hizo. Y creo que, en el fondo, Celia no quería romper la frágil paz que existía entre ellas. Lo entendía. Pero entender no es estar de acuerdo. Empecé a observar con más atención. A escuchar con más atención. A archivar cosas. Me dije que era temporal, que Nora lo superaría, que el amor triunfaría. Pero lo que no esperaba era que el amor tuviera que luchar. Que tuviera que defenderse con algo más que sonrisas y buena voluntad. Que algún día alguien me acorralaría con todo mi amor y me preguntaría, ¿eres real? Pues sí. Puede que no haya heredado mis ojos ni mi cabello, pero sí mi firmeza. Mis tormentas habituales. Mi negativa a dejar que el miedo ganara. Mateo heredó mi curiosidad. Leila heredó mi pasión. No les di la vida, pero les di todo lo que hace que la vida sea segura, fuerte y plena. Los elegí cada día. Eso es lo que hace a un padre. Ni ADN. Ni papeleo. Ni apellidos. Elección. Sacrificio. Aparecer cuando nadie aplaude. Y estar entre tus hijos y cualquier oscuridad que intente convencerlos de que no están completos. Incluso cuando esa oscuridad sonríe y se llama familia. Empezó pequeño.
Siempre lo hace. Algunos comentarios casuales por aquí, un silencio incómodo por allá. Nora siempre había sido quisquillosa, pero después de que trajimos a Mateo y Leila a casa, algo más frío se apoderó de su tono. Había algo condescendiente en cada frase que disfrazaba de preocupación. Me dije a mí mismo que era solo un ajuste. Que no todos avanzaban al mismo ritmo. Que algunas personas, incluso familiares, necesitaban tiempo para comprender lo que ya sabíamos. Que el amor no necesitaba sangre del mismo sexo para ser real. Pero pasaron los meses, y sus comentarios no cesaron. Se agudizaron. Y cuando Celia empezó a hacer turnos extra en el hospital, las visitas de Nora se hicieron más frecuentes. Siempre sin avisar. Siempre que estaba sola en casa con los niños. La primera vez, tocó el timbre y levantó una bolsa de galletas como si trajera la paz. Solo pensé en pasarme a hacerte compañía, dijo, entrando como si fuera la dueña del lugar. Las galletas se quemaron. No se sentó. Se paseó, miró nuestras paredes y comentó lo desordenado que se veía el dibujo escolar de Leila enmarcado así. Luego encontró a Mateo en la sala, construyendo una nave espacial con cojines de sofá y cartón. Se agachó junto a él y le dijo, «Sabes, a tu verdadera mamá le habría encantado ver esto». Recuerdo que Mateo me miró fijamente. Estaba de pie junto a la puerta de la cocina. No lloraba. Solo parecía confundido. Como si alguien le hubiera dicho que la luna no era real. Esa noche, no se lo dije a Celia. Debí haberlo hecho. Pero ser padre adoptivo en una familia de sangre tiene algo que te hace dudar de tus instintos. No quería que pareciera que estaba creando problemas. No quería que Celia pensara que no podía con ello. No quería que Nora ganara. Pero tampoco quería que me pillaran desprevenido si la situación se intensificaba. Así que empecé a grabar. Al principio, solo era audio en mi teléfono. Un dispositivo colocado casualmente en la encimera de la cocina. Nada especial. La siguiente vez que Nora vino, la pillé preguntándole a Leila si extrañaba su verdadero nombre. Leila, que había elegido su nuevo nombre con orgullo, levantó la vista con los ojos como platos. «Sabes, quizá algún día vuelvas a tu lugar de origen», añadió Nora como si fuera el final de un cuento de hadas. Cuando lo revisé solo más tarde esa noche, algo dentro de mí se encajó. Compré 2 cámaras de seguridad discretas al día siguiente. Instalé una en la sala y otra cerca del pasillo. No me quedé callado. No se lo dije a los niños. No se lo dije a Celia. Me dije que era una medida de precaución. Una salvaguardia. Un seguro. Pero en el fondo, estaba documentando algo que no quería creer que fuera real. Que alguien pudiera mirar a estos niños, mis hijos, y ver algo más que pertenencia. Las imágenes se acumulaban. Nada dramático. Sin gritos. Sin daño físico. Pero el tipo de abuso silencioso que se filtra en la comprensión que un niño tiene de sí mismo. Apuesto a que tu verdadero papá tenía el pelo oscuro como el tuyo. Algún día entenderás por qué la familia es tan complicada. No te lo tomes como algo personal, cariño. Es solo que tus padres no te tuvieron como era debido. Una y otra vez, envuelta en la sonrisa empalagosa de una tía que decía que solo intentaba mantenerlos con los pies en la tierra, empecé a organizar los clips en carpetas. Los etiqueté por fecha. Añadí notas. A veces los volvía a ver por la noche, con el corazón latiéndome con fuerza y la rabia hirviendo en la garganta. Pero no la confronté. Todavía no. Porque cada vez que veía la sonrisita petulante de Nora en esos vídeos, también veía a Laila fingiendo que no le importaba. Mateo parpadeó un poco más rápido. Vi el peso que llevaban en silencio. Y lo supe. Si contraatacaba demasiado pronto, sería por mí. No por ellos. Necesitaba ser estratégico. No por venganza. Por protección. Aún así, empecé a notar señales de que el daño se estaba asentando. Mateo volvió a tener terrores nocturnos. Laila se volvió más callada. Más retraída. Una vez le pregunté cómo le iba en la escuela y me dijo que bien. No le había dicho a nadie que era adoptada, así que era normal. Esa frase me impactó como un tren de carga.
No tienes que ocultar quién eres. Dije, arrodillándome a su lado. Me dedicó una sonrisa frágil y añadió, solo quiero que la gente me vea antes de hacer preguntas. Y supe a qué se refería. Quería que la vieran completa, antes de que alguien intentara desmantelarla. Así que agregué ese momento a la evidencia, pero porque me recordó lo que estaba protegiendo. Lo peor fue el silencio de Celia. Intenté sacarlo a colación con delicadeza. Le preguntaba si se daba cuenta de cómo trataba Nora a los niños. Celia diría que la ciencia lo está intentando. Oh, no lo dice en serio. Una vez, incluso dijo, ya sabes cómo es. Y casi pierdo la cabeza. Ese es precisamente el problema. Pero no lo hice. Porque cuando alguien ha sido condicionado a creer que la familia debe preservarse a toda costa, se desangrará antes de cortar la cuerda. Así que lo llevé a cuestas. En silencio. Tomé capturas de pantalla de los mensajes que Nora le envió a Celia, diciéndole que no mimara a los niños. La grabé susurrando cosas mientras fingía ayudar. Y lo guardé todo como si fuera leña, sin pensar en usarlo, pero sabiendo que si alguna vez llegaba el momento, tendría una cerilla lista. Ese momento, por supuesto, llegó con una bofetada. Y en ese instante, mientras la mirada asustada de Layla me miraba fijamente y el trofeo caído de Mateo resonaba por la sala, supe por qué había guardado cada segundo, cada insulto, cada manipulación. Porque la gente como Nora no tira bombas, siembra semillas. Susurran veneno al oído y esperan. Y para cuando el daño es visible, ya se hacen las víctimas. Pero no la dejaría reescribir esta historia. Esta vez no. La colección silenciosa que había creado no era solo para defenderme. Era para defender la verdad. Fue para mostrarles a todos, a Celia, a Clara, a Lionel, incluso a los niños, que el amor no es solo tierno. Protege. Escuda. Lucha cuando debe. Y usaría cada susurro que Nora pronunció como arma para defender a quienes consideraba míos. Sin disculpas. Sin dudarlo. Ya no. No se me escapó la ironía. El proyecto de Layla era un estudio del movimiento heredado, manos robóticas que imitaban el reflejo de agarre transmitido de generación en generación. Cables entrelazados con tendones de cartón, motores que zumbaban suavemente al apretar y soltar, elegantes en su simplicidad. Lo había explicado con la confianza serena que solo mostraba cuando estaba orgullosa de algo. No ruidoso. No presumido. Simplemente firme, arraigado. Sus compañeros de clase estaban asombrados. Su profesora lo llamó pensamiento de nivel universitario. Así que, cuando estuvo en nuestra sala esa noche, rodeada de porciones de pizza a medio comer y familiares sonrientes, describiendo su complexión con gestos que imitaban a la máquina, vi algo brillante en ella. Algo que le había ayudado a encontrar durante años. Hasta que Nora abrió la boca y lo partió en dos. Qué curioso que te interese la genética, dijo, bebiendo ponche rojo como si le diera permiso. En realidad no compartes nada con esta familia. Las palabras no surgieron. Cortaron. Limpio y cruel. El tipo de línea que se afila con el tiempo, afilada como un cuchillo hecho precisamente para este momento. La risa cesó. La mano de Layla se soltó de su robot. Su mirada se posó en mí, sin pánico ni confusión, solo cansancio. Como si ya lo hubiera oído antes. Di un paso adelante, con el instinto a flor de piel. Alcancé a Celia al cruzar la habitación, rogándole en silencio que me interceptara, que finalmente pusiera punto final. Pero su expresión era indescifrable, congelada entre la vergüenza y la incredulidad. Me volví hacia Layla, listo para guiarla, protegerla y contarle alguna broma para calmar la situación. Pero Layla se me adelantó. Levantó la barbilla, apenas. Sigue siendo mi papá, dijo con voz tranquila. Más fuerte de lo que debería ser. Fue entonces cuando Nora estalló. Oh, vamos, espetó, más fuerte ahora, el ponche chapoteando al dejar el vaso con fuerza. Dejemos de fingir. Él no te obligó. No hizo a Mateo. Simplemente apareció y decidió jugar a las casitas. Entonces ella se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Ni siquiera eres un padre de verdad. Y antes de que pudiera hablar,
Antes de que nadie pudiera hacerlo, su mano cortó el aire y me aterrizó en la mejilla. No era la primera vez que me abofeteaban, pero sí la primera vez que parecía menos violencia y más puntuación. Una declaración pública. Una estaca clavada en el suelo. El escozor me recorrió la mandíbula, una quemadura ardiente bajo la piel. No me moví, ni me inmuté. La miré fijamente a los ojos, firme como una piedra. Y sonreí. Ya que lo mencionaste, dije con calma, mientras la habitación se desmoronaba. Celia jadeó detrás de mí, con una mano sobre la boca. Clara dio un paso adelante, pero se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Lionel parpadeó como si alguien hubiera apagado las luces. Mateo parecía a punto de llorar, con sus deditos aferrados al borde de la mesa. Laila no se movió ni un centímetro. Se quedó de pie junto a su mano robótica, una maravilla de diseño y determinación, y vio cómo los adultos se desmoronaban. Nora se burló. ¿Qué? Me van a dar un sermón, dijo, volviéndose hacia la multitud, como si estuviera recogiendo votos. Solo dije la verdad. ¿Lo hiciste?, pregunté. Parpadeó. ¿Crees que los genes hacen a un padre? Di un paso adelante, sin agresividad, solo acercándome. ¿Crees que la sangre es lo que se levanta a las 2 de la mañana cuando alguien está enfermo? ¿O lo que lee el mismo cuento antes de dormir 12 noches seguidas? ¿O lo que sostiene la mano de un niño durante su primera pesadilla en una casa nueva? Nora puso los ojos en blanco, pero su boca se había apretado. Yo no heredé a estos niños, dije en voz baja y clara. Me los gané. Cada raspadura en la rodilla, cada feria de ciencias, cada portazo seguido de una disculpa, aparecí en todo. No por obligación. Porque lo elegí. Abrió la boca, pero no salió nada. Solo un destello de algo inestable. ¿Quieres hablar de la realidad? Continué. Laila construyó esa mano robótica porque quería entender el movimiento. ¿Y tú? Viniste aquí esta noche a destrozar algo. Y ahora todos lo ven. Miré alrededor de la habitación. Sus ojos se encontraron con los míos. No todos lo aprueban, pero observan. Escuchan. Esperan. Incluso Celia. Sobre todo Celia. Y ya que hablamos de lo real, dije, seamos claros. La única razón por la que puedes respirar el mismo aire que estos niños es porque me he callado. Lo he dejado pasar. Los comentarios. Las visitas. Las pequeñas pullas ocultas tras tus sonrisas falsas. Las fosas nasales de Nora se dilataron. Estaba intentando ayudarles a ver la verdad. No. Dije contundente esta vez. Intentaba socavar sus cimientos. Su seguridad. No puedes hacer eso y luego llorar, familia. La habitación estaba en silencio. Tan silenciosa que podía oír el zumbido de los dedos robóticos de Laila al curvarse. Anhelabas este momento, Nora. Tú lo provocaste. Me abofeteaste delante de mis hijos. Delante de su familia. Pero lo que no te diste cuenta es que me he estado preparando para esto desde la primera vez que los llamaste perros callejeros por mensaje de texto. Su rostro palideció. Lo sé, dije rotundamente. Celia giró la cabeza hacia su hermana como si la hubieran golpeado. ¿Qué?, susurró. No rompí el contacto visual con Nora. ¿Crees que no vi los mensajes? ¿Cómo te acercabas y le susurrabas cosas a Laila mientras fingías ayudarla? Llevas años envenenando el pozo. Mentiras, siseó. Me reí una vez. Solo una vez. Frío y silencioso. Sin mentiras. Grabaciones. Capturas de pantalla. Vídeos. Verás, Nora, puede que no tenga su ADN, pero sé cómo proteger lo que es mío. Ese fue el momento. Justo ahí. Cuando Nora se dio cuenta de que ya no tenía el control. Que su drama se había topado con un muro que no podía superar. Sus ojos se dirigieron a Clara, a Lionel, a Celia. Pero nadie corrió a su lado. Sal de aquí, dije en voz baja. Nadie lo repitió. Nadie discutió. Dudó un momento, luego se giró,
con los tacones resonando contra las baldosas como si se retirara. Agarró su abrigo demasiado rápido, se le cayó el teléfono y no lo cogió. Para cuando la puerta principal se cerró tras ella, Mateo se acercó a Layla y, en silencio, le puso una mano en el hombro. Ella no dijo nada. No lloró. Simplemente extendió la mano y le apretó la suya. Celia seguía de pie junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y los labios apretados. Me miró, no con ira ni con traición, sino con algo que se parecía mucho a la comprensión. Ya que lo mencionaste, lo repetí, esta vez más bajo. Y finalmente, el silencio se rompió, no con otra bofetada, sino con una especie de verdad tácita que finalmente emergió a la superficie. Al principio no me moví. Después de que Nora cerrara la puerta de golpe, me quedé allí parado. La mejilla aún me dolía, pero el escozor se había disipado, convirtiéndose en algo más silencioso, más intenso. Ese dolor que se asienta bajo la piel, no porque duela, sino porque confirma algo que esperabas que no fuera cierto. A mi alrededor, el silencio flotaba como un cuadro que nadie quería mirar. Clara se había sentado en el borde del sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si no confiara en que se quedaran quietas. Lionel rondaba cerca de la chimenea, pasándose la mano por la boca una y otra vez, como si intentara borrar todo lo que acababa de ver. Layla estaba de pie junto a su proyecto robótico, con los brazos cruzados y los labios fruncidos como si estuviera conteniendo las lágrimas o la rabia, quizás ambas. Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, agarrando su trofeo Lego con tanta fuerza que podía verle la parte blanca de los nudillos. ¿Y Celia? Celia se apoyó en el marco de la puerta abrazándose, con la mirada yendo de mí a los niños y al suelo. Respiré hondo. Luego, otra vez. Luego me acerqué al televisor. Todos, tomen asiento, dije con voz firme y tranquila, pero con ese tono cortante que no invita al debate. Creo que es hora de que vean algo. Al principio hubo dudas, claro que sí. Así no se suponía que debían ser las celebraciones de cumpleaños. Aún quedaba pizza en la mesa. Las serpentinas colgaban ligeramente ladeadas sobre la repisa. Los dedos robóticos caseros de Layla se movían en silencio a su lado, como esperando una señal. Pero algo en mi tono los hizo escuchar. Uno a uno, se sentaron. ¿Clare? Lionel. Celia fue la última en moverse, cruzando la habitación lentamente, como si sus piernas no le obedecieran. Saqué mi teléfono. La habitación se oscureció un poco al proyectar la imagen en el televisor. La sala se convirtió en un teatro de juicios. Mi pulgar se posó sobre el primer archivo. Miré a Layla. Me hizo un pequeño gesto de asentimiento, con la mirada fija. Le di al play. El primer vídeo era de hace 3 meses. La cámara de la sala. Nora entrando a casa con la llave de repuesto que Celia le había dado cuando ayudaba con la compra. No estábamos en casa. Los niños estaban en sus habitaciones. Fue directo a la carpeta escolar de Layla, hojeó sus dibujos, se burló y tiró uno a un lado. «Qué descuidado», murmuró. «Se supone que eres inteligente». Clara jadeó. El siguiente vídeo la mostró recogiendo el proyecto de ciencias de Mateo y murmurando. «Nada mal, para ser hija de desconocidos». Celia emitió un sonido gutural como si vomitara. Seguí adelante. Otro vídeo. Nora sentada en el sofá, Layla acurrucada a su lado, visiblemente incómoda. «Sabes», dijo con dulzura, apartándole el pelo. «Algún día podrías conocer a tu verdadera madre». ¿No sería especial? El rostro de Layla en la pantalla, apenas inmutándose, con la mirada perdida en el pasillo. Me detuve y me giré para mirar la habitación. Celia se tapó la boca con la mano. Clara tenía los ojos vidriosos. Lionel miraba al frente, inmóvil. Hizo esto casi todas las semanas mientras trabajabas hasta tarde, Celia, dije con voz tensa. Le dijo a Layla que un día se la llevarían. Le dijo a Mateo que él no era realmente parte de esta familia. Dijeron que nunca encajarían aquí. A Celia se le quebró la voz. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nunca quisiste oírlo, dije. No con crueldad. Simplemente, sin rodeos. Cada vez que lo intentaba, decías que no lo decía en serio.
que cambiaría de opinión. Te creí por un tiempo, pero no podía dejar que siguiera perjudicando a nuestros hijos solo para mantener tu paz. Celia no respondió. Se quedó mirando la imagen pausada en la televisión. El rostro de Laila se quedó congelado. Le di al play otra vez. Ahora las grabaciones de audio. Una por una. Ni por teléfono con nadie. Sospeché de otro pariente. Es repugnante, de verdad. Celia podría haber tenido sus propios hijos si no estuviera tan destrozada. Ahora finge que desconocidos son sus hijos. Los chicos son lentos. Las chicas tienen mala actitud. Como si sus verdaderos padres no valieran ni la tierra donde los enterraron. Clara jadeó como si las palabras le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Lionel finalmente habló. Voz baja. Dios mío. Hice otra pausa. Me giré para encararlos. ¿Siguen creyendo que solo fue una bofetada?, pregunté. Nadie respondió. Celia susurró, dijo. Intentaba apoyarnos. Intentaba reescribir la realidad, dije. Engañamos a nuestros hijos haciéndoles creer que eran piezas de un rompecabezas roto que no encajaban del todo. Entonces me volví hacia Clara. Una vez le dijiste a Laila que tenía tu sonrisa. Se encendió durante una semana después de eso. Pero Nora la hizo sentir como si fuera una mentira. Como si no tuviera derecho a pertenecer. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No lo sabía. No quería saberlo, dije en voz baja. Eso es lo que más duele. Que nuestros hijos se estuvieran ahogando ante sus narices, y nadie se detuviera a preguntarles por qué contenían la respiración. Entonces me senté. Por fin. Que el silencio hablara por sí solo. Nora no estaba en la habitación, pero su presencia aún persistía como un mal olor. Su daño, sus palabras, su crueldad, todo estaba ahí. Desplegado en la pantalla como evidencia en un tribunal que nadie había planeado. Celia bajó la mirada hacia sus manos. No sé cómo arreglar esto. Tú no, dije. Nosotros sí. Juntos. Pero empieza con la verdad. Y con los límites. Y protegiendo a nuestros hijos como si fueran nuestros en todo lo que importa. Clara tomó la mano de Lionel. Él la apretó. Entonces se puso de pie. No es bienvenida aquí, dijo en voz baja. No hasta que aprenda lo que es el amor. No hasta que les suplique perdón a esos niños. Y aún así, quizá no. Clara asintió. Puede que sea nuestra hija, dijo. ¿Pero esos niños? Son nuestros nietos. Totalmente. Y los decepcionamos. La sala exhaló. Celia se secó la cara. Se giró hacia mí. Lo siento, no la escuché. Asentí una vez. Ahora lo eres. Y eso importaba. El tribunal no era ruidoso. No terminó en gritos ni portazos. Terminó en algo más duro. La verdad dicha a la luz del día. Todos vieron. Todos supieron. Y la historia que Nora intentaba escribir en las sombras acababa de ser quemada por la luz. Pensé que la sala estallaría. Esperaba gritos. Quizás una copa de vino lanzada contra la pared. Quizás Celia irrumpiendo en el baño y cerrando la puerta con llave como solía hacer después de cada cita que terminaba en duelo. Esperaba que Clara defendiera a Nora por obligación maternal, que Lionel tomara la vía diplomática e intentara suavizarlo todo como si estuviera remendando yeso. Pero nada de eso ocurrió. Lo que pasó fue peor. Hubo silencio, abolladuras y cortes, como si le hubieran quitado el oxígeno a la casa. Y entonces volví a presionar el botón de reproducción. El siguiente clip era de audio. Lo grabé sin querer, dejé el teléfono en la mesa de la cocina al entrar al garaje. La voz de Nora sonaba por los altavoces como un mal recuerdo. Hablaba con Mateo, quien le preguntaba por sus padres biológicos, como hacen los niños, con suavidad, con cautela, como si intentaran no romper nada al preguntar. Nora respondió con una risa, no amable, sino hueca y amarga. Ay, cariño, tus verdaderos padres ya no están. Probablemente se estén pudriendo en algún lugar del suelo. Tienes suerte de que Celia te haya acogido.
Mucha gente no lo haría. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suspendidas por su crueldad. Los hombros de Laila se tensaron, sentada junto a Clara en el sofá. Mateo se inclinó hacia mí, pequeño, cálido y tan malditamente silencioso. Le besé la cabeza y miré a Celia. Tenía las manos en el regazo, pero se le clavaban las uñas en las palmas como si no supiera dónde más descargar su ira. Sus ojos brillaban, pero no se desvanecieron. Eso me lo dijo todo. No estaba sorprendida. Simplemente finalmente se lo estaba creyendo. Clara habló primero. No, dijo casi para sí misma. No, yo no cría a una mujer que dice esas cosas. Se veía pálida. Mayor. Lionel solo miraba la pantalla. Creo que algo en él se quebró en el momento en que Nora se rió del dolor de un niño. El anciano había pasado la mayor parte de su vida creyendo en el perdón como una virtud familiar. Pero en ese momento, vi esa virtud morir en él. Lo hiciste, dije con dulzura. Pero también criaste a Celia. Y ahora mismo, Celia tiene que decidir qué tipo de madre quiere ser. Celia se levantó lentamente. Cada movimiento parecía deliberado, como si despertara de un sueño largo y complicado. ¿Cómo pudo hacerles esto a mis hijos? Su voz se quebró, no por debilidad, sino por agotamiento. ¿Cómo podía sonreírles en la cara y llamarse su tía? Nadie respondió porque no quedaba nada que decir. La evidencia lo decía todo. Nora había cruzado la línea hacía años, y apenas ahora estábamos recuperando el daño. Había estado plantando dudas como semillas, regándolas con amargura, esperando a que echaran raíces. Pero este ya no era su jardín. Ni un centímetro. Clara se paró a su lado. Ya basta, dijo. No quiero verla. No la quiero en esta casa. Y si alguna vez vuelve a hablar con mis nietos, será a través de un abogado. Lionel asintió con voz ronca. Y si no aprende a respetar a los niños que salvaron a esta familia, ya no podrá formar parte de ella. El peso de esas palabras se asentó en el aire como un veredicto. Creo que Nora habría gritado si hubiera estado allí. Lanzó cosas. Afirmó que la habían malinterpretado. Se hizo la víctima, como siempre. Pero ella no estaba allí. Esta vez no pudo controlar la narrativa. Esta fue la parte donde recuperamos la historia. Laila por fin habló. ¿Podemos desmontar el robot? Su voz era monótona. Es una tontería. Me agaché a su lado, agachándome hasta que estuvimos a la altura de los ojos. No, cariño. No es una tontería. Hiciste algo inteligente. Hermoso. Lo que ella dijo no te lo quita. Ella no respondió. Pero tampoco lloró. Eso me asustó aún más. Mateo me tiró de la manga. ¿Se ha ido para siempre? Lo miré a los ojos. ¿De nuestras vidas? Sí. ¿Del mundo? No. Pero ella no podrá volver a hacerte daño. Asintió lentamente. Bueno. Entonces se apoyó en mi pecho y se quedó ahí. Esa noche, no comimos el resto de la pizza. No limpiamos la decoración. Clara y Lionel se ofrecieron a llevar a los niños a casa para que Celia y yo pudiéramos hablar. Pero negué con la cabeza. No. Se quedan con nosotros. Ese es el punto. Pertenecen a nosotros. Clara no discutió. Simplemente besó la frente de Laila, abrazó a Mateo tan fuerte que chilló y susurró, «Lo eres todo». Luego ella y Lionel se fueron. Después de arropar a los niños, Celia se sentó en el borde de la cama a oscuras, con la cabeza entre las manos. Me uní a ella y esperé. Al final, dijo, debería haberlo visto. Debería haberte creído. Lo sé, dije en voz baja. Pero necesitabas creer que podía cambiar. Eso no te hace débil. Solo te hace humano. No, dijo ella. Me convierte en una cobarde. Te interpusiste entre ella y nuestros hijos. Me quedé atrás. No le dije que estaba equivocada. No intenté disimular su culpa. Necesitaba sentirlo. Apropiarse de él. Y luego dejarlo ir.
Ya puedes levantarte, dije. Eso es lo que importa. Durante la semana siguiente, todo cambió. Clara y Lionel empezaron a venir más. Le trajeron libros a Laila, rompecabezas a Mateo, hicieron preguntas reales, se quedaron a cenar y ayudaron con las tareas. No para compensar a Nora, sino para reescribir sus propias páginas de la historia. No solo pidieron disculpas. Lo lamentaron. Y eso marcó la diferencia. Celia llamó a una terapeuta, consiguió que los niños tuvieran sesiones semanales y empezó a ver a una ella misma. La primera vez que regresó de una cita, me abrazó en la cocina y me susurró, no voy a callarme más. Le creí. ¿Y yo? Dejé de disculparme. Por ser adoptiva. Por ser la que alzó la voz. Por ser quien vio lo que todos ignoraban. Dejé de encogerme dentro de esta familia y comencé a ocupar el espacio que me había ganado. No era ruidoso. No fue dramático. Pero fue constante. La familia se reorganizó. No de forma perfecta, sino sincera. Y en esa verdad, algo nuevo empezó a crecer. Algo más fuerte. La noche después del enfrentamiento no fue ruidosa. No hubo estruendos, ni gritos dramáticos ni portazos. Simplemente hubo silencio. Un silencio denso y pesado. De esos que se te meten en los huesos y hacen que cada movimiento parezca más pesado de lo que debería. Celia no durmió. Yo tampoco. Nos quedamos en la cama, de espaldas, con un amplio espacio entre nosotros y un zumbido que aún no sabíamos cómo decir. Miré al techo, observando las lentas aspas del ventilador trazar círculos sobre nuestras cabezas como si contaran los minutos desde que nuestro mundo se inclinó. Alrededor de las 2 de la madrugada, me levanté. Caminé por el pasillo, pasando las habitaciones de los niños, y me detuve frente a la puerta de Laila. No toqué. Solo escuché. La oía moverse bajo las sábanas, no dormía, solo estaba inquieta. Seguí caminando y acabé en la sala, contemplando los restos de la noche que nunca quisimos. Un globo desinflado se había posado en un rincón. La mano robótica de Laila yacía inerte sobre la mesa de centro. Las serpentinas colgaban de donde la cinta se había roto. Parecía una celebración atormentada por la verdad. Me senté en el sofá y esperé a que amaneciera. En algún momento debí quedarme dormida, porque lo siguiente que recuerdo es el suave peso de Mateo subiéndose a mi regazo justo después del amanecer. Tenía el pelo revuelto, las mejillas aún calientes por el sueño, pero sus ojos estaban lúcidos. No viniste a decir buenas noches, dijo suavemente. No vine, dije. Lo siento. Él asintió, como si lo entendiera. Los niños siempre lo hacen, incluso cuando no deberían. ¿Ya se fue? ¿Tía Nora? Sí, dije, apartándole el pelo de la frente. No va a volver. Apretó su mejilla contra mi pecho y susurró, bien. Esa sola palabra me dijo más de lo que podrían haber dicho una docena de sesiones de terapia. Laila se unió a nosotros unos minutos después. No habló, simplemente se acurrucó a mi lado, cubriéndose el regazo con una esquina de la manta como si fuera un escudo. La rodeé con un brazo. Se inclinó hacia mí y nos quedamos así un buen rato. Les dije lo que debería haber dicho antes, eres mía. Y nada ni nadie cambiará eso jamás. Laila no respondió, pero su mano se apretó alrededor de mi muñeca. Eso fue suficiente. Más tarde esa mañana, Celia sentó a los niños a la mesa de la cocina y les dijo la verdad, no toda, pero suficiente. Les explicó que lo que Nora decía estaba mal. Que ser adoptados no los hacía menos. Que ser elegidos no los hiciera diferentes. Ese amor, el amor verdadero, no se ganaba con sangre, se demostraba con hechos. Tu papá y yo te elegimos porque te queríamos, dijo con voz firme aunque se le llenaron los ojos de lágrimas. Desde entonces, cada día te hemos elegido de nuevo. Eso es familia. Elegirnos unos a otros. Una y otra vez. Mateo asintió, tomando otra cucharada de cereal. Laila me miró primero, luego a Celia, y dijo, de acuerdo. Solo eso. No porque estuviera bien, sino porque nos creyó. Quería creernos. Durante las siguientes semanas, intentamos encontrar un nuevo ritmo.
Clara y Lionel empezaron a venir todos los viernes después de clase. Nada de sermones, nada de compasión, solo regalos. Traían libros de la biblioteca, juegos para colorear, cajas de donas. El tipo de regalo que no se puede falsificar. En Celia, ella también era diferente. Al principio más tranquilo, pero observador. Intencional. Inscribió a los niños a sesiones semanales con un consejero especializado en trauma y sistemas familiares. Incluso fue ella misma. Después de su primera cita, llegó a casa y se quedó en la puerta viéndome cocinar. Le conté a la terapeuta todo lo que me dijo. Sobre Nora. Sobre cómo no la detuve. Sobre cómo te dejé cargar con eso sola. Dejé la espátula y me giré para mirarla. Eso ya pasó. Lo sé, dijo. Pero aún no he terminado de arreglarlo. No necesitábamos hacer promesas. Ya estábamos trabajando. Una noche, pasé por delante de la puerta de Laila y vi que estaba entreabierta. Estaba en su cama, dibujando algo en su cuaderno. Llamé suavemente. Oye. Ella levantó la vista. Hola. ¿En qué estás trabajando? Una mano nueva, dijo, dándole la vuelta al cuaderno. Una que atrapa y sujeta. Me senté a su lado. ¿Cuál es la diferencia? Se encogió de hombros. El anterior solo recogía cosas. Este las sujeta para que no se caigan al golpearlo. Hizo una pausa, golpeando la página con el lápiz. Es más fuerte. Me tragué el nudo en la garganta. Parece un buen diseño. Me miró entonces. ¿Crees que soy fuerte? Más fuerte que nadie que conozca, dije. Aunque no lo parezca. Ella asintió. Sigo enojada con ella. Pero no quiero estarlo. No tienes que apresurarte con ese sentimiento. Tienes derecho a estar enojado. Ya lo sé. Volvió a dibujar. Pero creo que prefiero construir que seguir enfadado. Ese momento fue como pasar la página de un libro que creíamos arruinado. No borró el daño. Pero nos mostró que el siguiente capítulo aún estaba en nuestras manos. Dejamos de hablar de Nora. No porque fingiéramos que nunca había sucedido, sino porque ya no permitíamos que ocupara espacio. Su nombre dejó de resonar en las paredes. Su ausencia se convirtió en un regalo que no debíamos explicar. Ahora teníamos un nuevo tipo de silencio. No el silencio de contener las cosas. Pero la paz que da dejar salir las cosas. La lenta reparación no fue perfecta. Aún quedaban preguntas. Todavía lágrimas. Todavía noches en las que uno de los niños se despertaba de un sueño que parecía demasiado real. Pero estábamos allí. Siempre. Estábamos allí. Y eso, más que nada, fue lo que nos sanó. Pasaron 3 semanas como la niebla que se disipa tras una tormenta. Lentas. Silenciosas. Pero inconfundible. La casa se sentía más luminosa. No porque las sombras hubieran desaparecido por completo, sino porque habíamos dejado de fingir que no estaban allí. Se oyeron risas de nuevo, aunque tímidas. Mateo bailaba en la sala cuando empezaron sus dibujos animados favoritos. Leila estaba sentada a la mesa del comedor diseñando su nueva mano robótica. Sacaba la lengua, concentrado. Le pedía ayuda a Clara con las medidas de la bisagra. Celia empezó a tararear por las mañanas, melodías suaves y distraídas mientras preparaba la comida, como si algo en ella hubiera empezado a descongelarse. No fue perfecto, pero fue real. Así que cuando Mateo cumplió 9 años, decidimos hacerle una fiesta. No una fiesta cualquiera. Una fiesta tipo centro comunitario. Castillo inflable. Pintura facial. Serpentinas pegadas a las paredes con demasiado entusiasmo. Clara trajo pastelitos de la pastelería de la calle 6. Chocolate con glaseado azul eléctrico que tiñó los labios y las manos de todos los niños. Lionel se encargaba de la estación de animales con globos, una habilidad que había adquirido en algún capítulo olvidado de su vida, ahora resucitada para el deleite de una docena de niños chillones. Celia coordinaba los juegos. Y yo me encargaba de la música y el control de daños. Lo cual,
con niños de 9 años tan azucarados, significaba mucho de ambas cosas. Mateo estaba radiante. Llevaba una corona roja de cumpleaños hecha de fieltro y pegamento con brillantina. Y sonrió como si nada malo le hubiera pasado en la vida. Leila guió a un grupo de chicas a preparar slime en una de las mesas auxiliares. Clara tomó fotos de todo. Y durante unas horas, así se sintió. Este caos desordenado, ruidoso y alegre. Era lo único que había existido. Hasta que se abrió la puerta. Estaba desenredando la cuerda de un globo del ventilador de techo cuando la vi. Nora. Vestida como si fuera a un brunch dominical. No a una fiesta de cumpleaños infantil. Blusa color crema. Rizos suaves. Gafas de sol ajustadas a su cabeza como una corona. Lucía una sonrisa practicada. Del tipo que se ve en anuncios de pasta de dientes o en disculpas judiciales. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Celia se quedó paralizada al otro lado de la habitación. Leila la vio y retrocedió tan rápido que casi tiró la baba. Mateo no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado intentando atrapar un trozo de confeti en el aire. Me moví rápido. Sin frenesí. Con paso firme. Me encontré con Nora a mitad de camino, antes de que se adentrara demasiado. No estabas invitada, le dije rotundamente. Lo sé, dijo ella. Con una risa forzada que no parecía divertida. Pero pensé que tal vez podríamos seguir adelante. Traje un regalo. Levantó una caja bien envuelta, papel plateado y un listón azul que probablemente le llevó 20 minutos atar. Feliz cumpleaños a Mateo. Intentó esquivarme. No me moví. Detrás de nosotros, Clara se había acercado. No gritó. No armó un escándalo. Simplemente le puso una mano en el brazo a Nora y le dijo, no. Ya no puedes fingir. Nora la miró como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Mamá. Lo estoy intentando. Ya me presento. La voz de Clara no se alzó. No hacía falta. De nada sirve presentarse si solo traes veneno disfrazado de regalo. Estos niños merecen paz. Esta familia merece paz. Ya no formas parte de eso. Sigo siendo tu hija, dijo Nora, con un tono más cortante. Y sigo siendo su abuela, respondió Clara. Y yo los elijo. Lionel se acercó entonces. Uniéndose a la fila entre ella y la fiesta. Ya dijiste suficiente, Nora. Ya hiciste suficiente. Es hora de irnos. Su expresión cambió, como si esperara que alguien interviniera. Como si seguramente alguien, Celia, tal vez, o uno de los niños, corriera a su lado, le suplicara que se quedara, desempeñara el papel de la heroína indulgente en su arco de redención. Pero nadie se movió. Leila observaba desde su mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión vacía e impasible. Celia estaba junto a la puerta, con los brazos atados a las costillas y los labios apretados en una línea firme y recta. Incluso Mateo, consciente ahora del cambio de ambiente, se acercó y se paró a mi lado. ¿Por qué está aquí?, preguntó. Me agaché a su lado, sin apartar la vista de Nora. Se va, dije. Nora abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Respiró hondo, como si fuera a intentar un último Ave María, una disculpa entre lágrimas, una justificación retorcida. Pero entonces vio algo en todos nuestros rostros. Algo definitivo. Nadie le rogó que se quedara. Nadie le ofreció la gracia en sus términos. Así que se dio la vuelta. En silencio. Salió por donde había entrado. Y eso fue todo. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Entonces Lionel se giró y juntó las manos. ¿Quién quiere espadas de globo? Los niños gritaron y corrieron hacia él. El momento se borró entre la confusión de pastelitos y goma de borrar de colores. Celia se acercó a Laila y le tocó el hombro. ¿Estás bien? Laila asintió. No podía arruinarlo. No, dijo Celia. No lo hizo. Miré a Mateo. ¿Estás bien, amigo? Lo pensó y luego dijo,
¿Puedo tomar 2 pastelitos ahora? Me reí. Puedes tomar 3. El resto de la fiesta pasó como un rayo. Los niños gritaron, el glaseado voló, y en un momento dado, Lionel logró hacer una jirafa con globos que parecía más bien un pato despistado, pero a Mateo le encantó. Laila terminó con una mancha de slime en la camisa, y Celia se manchó la mejilla con glaseado. ¿Y yo? Me quedé junto a la mesa del DJ, observando el caos que se desataba, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. No porque hubiera terminado, sino porque lo peor había tocado nuestra puerta y se había ido con las manos vacías. Porque por primera vez, no nos inmutamos. No nos rendimos. No invitamos al monstruo a volver solo para que la foto quedara bonita. Elegimos la verdad. Elegimos los límites. Nos elegimos el uno al otro. Y eso, más que nada, merecía la pena celebrarlo. Encontré la memoria USB una tranquila tarde de sábado. La casa estaba en silencio, el sol entraba oblicuamente por las ventanas de la sala, proyectando suaves franjas doradas sobre el suelo. Celia había llevado a Laila a su taller de robótica. Mateo estaba arriba, tarareando mientras construía algo con piezas de Lego. Yo buscaba un recibo viejo en el cajón de los trastos cuando mis dedos lo rozaron, pequeño, metálico, ingrávido. Lo miré fijamente un buen rato. No porque olvidara lo que era, sino porque lo recordaba con demasiada claridad. No era solo una memoria USB. Era una bóveda. Cada clip. Cada susurro. Cada manipulación que Nora me había entregado era como un regalo venenoso. Todo estaba ahí. Los vídeos, los archivos de audio, las capturas de pantalla de texto que una vez me revolvieron el estómago, este pequeño objeto lo contenía todo. Un registro comprimido de una guerra que nunca quisimos, pero que nos vimos obligados a librar. Me quedé allí con él en la palma de la mano, respirando lentamente, y sentí el peso de algo que había sobrevivido a su propósito. Junto a él, encontré el cuaderno negro que había usado para anotar fechas, observaciones y patrones. Lo había guardado entre viejos manuales de instrucciones y cupones caducados, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no estaba listo para soltarlo. Hasta ahora. Mateo bajó las escaleras con una cinta verde de dragón al hombro y preguntó, ¿qué es eso? Papá. Miré la memoria USB y luego a él. Es todo lo que nos hacía daño. Inclinó la cabeza como si intentara decidir si eso tenía sentido. ¿Vamos a tirarlo? Sonreí. Vamos a hacer algo mejor. Esa noche, después de cenar, ducharnos y darnos largos abrazos que no necesitaban explicaciones, les dije a todos que nos encontráramos en el patio. Todavía hacía calor afuera. La hierba estaba seca, la brisa suave y las estrellas apenas comenzaban a desperezarse en el cielo. Celia me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Leila sacó una bolsa de malvaviscos. Mateo llevaba galletas Graham como si fueran un tesoro. Reviví la fogata, con las llamas crepitando sin parar, y coloqué la memoria USB y el cuaderno en el borde metálico. Esto, dije, sosteniendo la memoria USB, era nuestra defensa. Nuestra protección. Pero ya no la necesitamos. Leila dio un paso al frente. ¿Por qué no? Porque ya ganamos, dije. Dijimos la verdad. Nos pusimos de pie. Nos elegimos el uno al otro. Ya no hay más pretensiones. Ya no hay más pruebas. Esa parte de la historia terminó. Miró el fuego, luego a mí. ¿Entonces, lo quemamos? Asentí. Solo si todos estamos de acuerdo. Mateo miró a Leila. ¿Podemos hacer esmores después? Esa es la regla, dije. Si quemas algo pesado, terminas con algo dulce. Leila esbozó una sonrisa, solo una pequeña, pero era de esas que no había visto en semanas. Celia estaba a mi lado. Me quitó la libreta de la mano, la abrió un instante y la cerró sin leer. Hagámoslo. Tiré la memoria USB a las llamas primero. No explotó. No gritó. Simplemente se enroscó sobre sí mismo, el plástico se deformó, el núcleo metálico brilló brevemente antes de quedar en silencio. Luego el cuaderno. Se aferró más rápido, como siempre ocurre con el papel.
Las páginas se curvaron como hojas viejas, ennegreciéndose desde las esquinas hacia adentro. Aún podía recordar las palabras que había escrito, fechas, citas, pequeñas flechas de incredulidad. Pero ya no nos pertenecían. Leila se acercó, mirando las brasas parpadeantes. Es raro, dijo. Pensé que sentiría miedo. Pero no es así. Es porque ya no tienes miedo, le dije. Eres valiente. Ella asintió y me ofreció un malvavisco en un palito. Ahora es hora de lo dulce. Así que hicimos esmores. Mateo intentó meter 3 malvaviscos entre 2 galletas Graham y terminó con las manos pegajosas y la boca llena de azúcar. Leila la asó lentamente, hasta dorarla, como si la estuviera esculpiendo. Celia tostó una y la dejó caer enseguida cuando se calentó demasiado, riendo por primera vez en mucho tiempo. Me recosté, con el brazo sobre sus hombros, observando a los niños bañarse en la luz del fuego y sus risas. Las llamas crepitaban y danzaban, y tras ellas, vi un fuego diferente. Uno que no destruía, sino que purificaba. No se trataba de olvidar. Se trataba de liberar. De hacer espacio para algo mejor. Las palabras de Nora, su daño, su ausencia. Habían ocupado tanto espacio. Pero ya no. Esta noche, quedó reducida a cenizas y silencio. Leila se inclinó hacia mí, rozándome el brazo con sus dedos pegajosos. ¿Estamos bien, papá? La miré. La miré de verdad. Esta niña que una vez se aferró a su osito de peluche en el asiento trasero de nuestro coche. Sin hablar durante días. Esta niña que aprendió un código antes de confiar en la palabra para siempre. Esta chica que me eligió, incluso sin saber cómo decirlo. Más que bien, dije. Somos inquebrantables. No sonrió ampliamente. Solo una leve contracción en la comisura de los labios, como si el fuego interior hubiera encontrado la paz. Mateo se durmió acurrucado sobre la manta con un malvavisco a medio comer en una mano. Celia me besó el hombro y susurró, gracias por nunca renunciar a nosotros. No le respondí con palabras. Solo le besé la sien y la abracé mientras el fuego se convertía en brasas y las estrellas brillaban un poco más. Nos quedamos allí mucho después de que se acabara el último malvavisco. Después de que se apagara el último crujido del cuaderno. Después de que volviera el silencio. No del tipo doloroso. No del tipo tenso. Sino de la tranquilidad de la paz ganada. Del daño sanado. De una familia entera. Y en esa calidez, con el pasado finalmente atrás, comprendí algo simple y profundo. Éramos libres. Es curioso cuánta gente piensa que el amor es cuestión de biología. Con qué frecuencia reducen la familia a hebras de ADN y apellidos, como si lo que hace a alguien padre se escribiera con sangre en lugar de vivirse en momentos. Tal vez sea más fácil así, claro, medible, con fundamento científico. Pero yo sé más. He vivido mejor. Ser padre no se trata de la firma en un decreto de adopción ni del nombre en un certificado de nacimiento. Se trata de la fiebre a las 3 de la madrugada, las pesadillas ahuyentadas con nanas, las rodillas raspadas besadas y las curitas envueltas. Se trata del trabajo lento y fiel de estar presente, sobre todo cuando nadie aplaude. Leila y Mateo no vinieron de mí. Pero vinieron a mí. Y se quedaron. Eso es lo que importa. Eso es lo que nos hace familia. Recuerdo una mañana, unas semanas después de que grabáramos la memoria USB, cuando Leila me preguntó si recordaba el día que la conocimos. Le dije que por supuesto. Le dije que recordaba la pequeña pulsera de abeja de plástico que llevaba, la forma en que apretaba la mano de Mateo con tanta fuerza que casi lloró. Recordé que no habló en todo el camino a casa, pero miró por la ventana con ojos llenos de asombro y tristeza. Ella asintió y dijo, yo también lo recuerdo. Pero sobre todo recuerdo lo segura que me sentí cuando dijiste que no teníamos que llamarte de ninguna manera que no quisiéramos. Ese era el secreto, creo. Nunca les pedí que me llamaran papá. Simplemente vivía como si ya lo fuera. Preparaba el desayuno. Me arrodillé para recibir abrazos. Me senté a ver dibujos animados que no entendía. Dejé que me enseñaran. Me quedé. Hasta que un día, la palabra, papá, surgió de forma natural, como una puerta que se abría sola.
Hubo una época en la que buscaba validación. Solía observar las reacciones de Clara, los pequeños cambios de tono de Lionel, los silencios de Celia con su hermana, esperando que alguien lo dijera en voz alta. Eres realmente su padre. Ya no lo necesito. No porque no me gustara oírlo, sino porque ya lo sé. Clara y Lionel también lo saben ahora. Les cuentan a todos que tienen 4 nietos, 2 biológicos, 2 elegidos, sin ningún requisito. Asisten a todos los eventos escolares, a todos los cumpleaños, a todas las presentaciones de proyectos. En la feria de robótica de Leila, Clara llevó un póster con letras brillantes que decía Liga de Lógica de Leila y Lionel casi lloró al ver la mano robótica tomar un lápiz. No por lo que podía hacer, sino por quién lo construyó y quién estaba a su lado radiante de orgullo. Celia dejó de excusar a Nora. No ha hablado con su hermana desde el día de la fiesta. Y he visto el peso que tiene esa decisión. Perdonar es difícil. Pero a veces, no es una puerta que se cierra suavemente. A veces es un puente que se quema porque finalmente te das cuenta de que el otro lado siempre se hundía. Aún así, hay días en que me pregunto si habría hecho algo diferente. Si hubiera hablado antes. Si hubiera forzado la verdad a salir a la luz en lugar de dejar que se enconara. Pero luego miro a mis hijos y veo cómo se comportan ahora, con la cabeza más alta y la voz más firme, y sé que la sanación llegó justo cuando la necesitaba. Sin prisas. Sin retrasos. Justo a tiempo. Una noche, aproximadamente un mes después de que la partida de Nora se desvaneciera en mi memoria, Mateo me dio un dibujo. Era una familia de palitos, un clásico. Celia con el pelo largo, Leila con una llave inglesa por alguna razón, Mateo con una cola de dragón, y yo. Pero lo que me llamó la atención fue la etiqueta que había garabateado encima de nosotros. No mamá y papá. No es familia. Solo una palabra, nuestra. Le pregunté al respecto. ¿Por qué la nuestra? Porque eso es lo que somos, dijo, como si fuera obvio. Nuestra. Eres nuestro. Somos tuyos. Ese es el punto. De verdad que sí. He dejado de preguntarme qué piensa la gente cuando se entera de que adoptamos. He dejado de prepararme para las miradas indiscretas y las preguntas bien intencionadas pero invasivas como, ¿alguna vez preguntaron por sus verdaderos padres? ¿O alguna vez desearon tener hijos propios? Porque la respuesta siempre es la misma. Tengo hijos propios. Simplemente no surgieron de mí. Vinieron a mí. Y se quedaron. La semana pasada, Celia y yo llevamos a los niños al lago. No fue nada especial, solo un día de sándwiches, piedras para saltar y suaves quemaduras de sol. Mateo seguía intentando atrapar ranas con una red demasiado pequeña para la tarea. Leila trajo un libro y un cuaderno y alternaba entre ambos como una científica en prácticas. Celia recostó la cabeza en mi regazo y cerró los ojos mientras el viento le alborotaba el pelo. ¿Aún piensas en esa noche?, preguntó en voz baja, sin siquiera abrir los ojos. A veces, dije. Pero ya no duele. Sí, me parece bien, admitió. Lo será por un tiempo. Pero no nos define. Entonces abrió los ojos y me miró. Nos salvaste. Negué con la cabeza. Nos salvamos el uno al otro. Esa noche, arropé a Mateo y él susurró, ojalá crezca como tú. No dije nada de inmediato. Me senté en el borde de su cama y pasé la mano por su manta, intentando no llorar. Lo harás, dije finalmente. Porque ya sabes amar a la gente. Y Leila me abrazó más fuerte que de costumbre antes de dormir, rodeándome la cintura con los brazos, con la cara pegada a mi costado. No te vayas nunca, vale, dijo. Nunca, le dije. Porque ¿cómo podría? Eran la vida que elegí. La vida que me eligió a mí. Así que no necesito linajes ni apellidos iguales para validar quién soy. No necesito una tarjeta navideña con suéteres a juego para demostrar que pertenezco. Solo necesito el peso de la cabeza de Mateo sobre mi pecho cuando está cansado. La forma en que Leila me mira cuando clava una presentación. Como dice Celia, nuestros hijos ahora sin dudarlo. Porque ser un verdadero padre no se trata de cómo empiezas. Se trata de cómo te mantienes. Y no me voy a ninguna parte.